Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Marco Emilio Ibarra Robles. En esta ocasión abordaremos el tema El velo en la mujer. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, octubre-diciembre del 2007, escrito por el diácono Martín Ochoa Severino. El velo en la mujer. Este tema ha sido causa de discusión, y más en estos días que vivimos, tiempos de modernismo, donde para muchos el velo es obsoleto y aún más lo consideran anticuado. La mayoría de personas que apoyan esto son mujeres jóvenes, señoritas, y aún muchos pastores protestantes, pasando por alto la autoridad de Dios y de su Hijo Jesucristo. En la antigüedad, el hecho de cubrir la cabeza por parte de la mujer presentaba sumisión, respeto, recato, y por lo tanto no se consideraba como un simple adorno en la mujer, y mucho menos por vanidad. Tal ejemplo lo encontramos en Rebeca, cuando vio a Isaac. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Génesis capítulo 24, versos 64 y 65. Aquí debemos observar algo importante. ¿De qué tamaño sería el velo de Rebeca que pudo cubrir aún su rostro? Podemos entender que este velo era grande, lo que le permitía no tan solo cubrir su cabeza, sino aún más su rostro. Y esto no lo hizo por vergüenza, sino por respeto a Isaac. Es importante mencionar que en la Iglesia de Dios, las mujeres que pertenecen a ella y su pueblo escogido siempre han reconocido este mandamiento y lo ha puesto en práctica. Lea, por favor, Números capítulo 5, verso 18. Dice en su parte media: y descubrirá la cabeza de la mujer. Esto nos da a entender que las mujeres en la antigüedad tenían tapada o cubierta su cabeza. ¿Qué es el velo? El diccionario lo define así: velo, prenda de tul, gasa o encaje, tela muy fina y transparente con que la mujer se cubre la cabeza. Lea primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 al 16. En estos pasajes el apóstol Pablo nos enseña claramente por qué la mujer debe cubrir su cabeza, y nos pone un ejemplo diciendo: Cristo es la cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por lo que todo varón que ora o profetiza cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, es decir, tiene en menos la autoridad que Dios le ha dado, y menciona enfáticamente en el verso 7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Por lo tanto, la mujer debe cubrir su cabeza por respeto y sujeción al varón, cuando está en el templo y ante la presencia de los ministros. ¿Qué es o qué representa el velo en la mujer? Si observamos con atención, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 10, dice que es una señal. ¿De qué? De potestad o sujeción de la mujer para con el varón, es decir, la mujer indica estar sujeta al varón y aún más a los ángeles. Así dice también primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 12, que deben estar sujetas al marido. Esto lo confirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras sed sujetas a vuestros maridos. Es señal de sujeción a la voluntad de Dios y de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Veamos ahora el origen de la sujeción de la mujer.
pero viene desde el tiempo de la creación de Dios. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, verso 16. Una vez que la mujer hubo desobedecido a Dios, su sentencia fue estar sujeta al varón. Esa fue la instrucción de Dios. Primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 13 y 14. Nótese entonces cuál fue la determinación de Dios y más aún la razón de esta señal. El primero en ser formado fue Adán, y quien es engañada es Eva. Es entonces esta la indicación de Dios. Así pues, dice el apóstol Pablo, la mujer debe estar sujeta al marido como al Señor. Efesios capítulo 5, verso 22. Por lo que también enseña el apóstol Pablo diciendo que si la mujer no usa velo, significa no estar sujeta a Dios, a Cristo, a los ángeles y al varón. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 10 y verso 3. ¿Por qué debe usar el velo la mujer? Primer punto, porque la mujer es gloria del varón. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 7, última parte. Segundo punto, porque la mujer es del varón, es decir, proviene del varón. Versículo 8. Tercer punto, porque la mujer fue hecha del varón y por causa. Versículo 9. Cuarto punto, por tanto la mujer debe tener señal de potestad o sujeción. Punto número 5, porque no es honesto que la mujer ore sin velo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Punto número 6, porque no usar velo es afrentar a su cabeza. Versículo 5, cuando ora o profetiza, es decir, cuando lee o predica la palabra de Dios. ¿Pero qué significa afrenta? Vergüenza, deshonor. Así entonces, cuando dice afrenta a su cabeza, significa avergüenza a su marido. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Esto es lo que ocasiona a la mujer si se presenta sin velo en el santuario. Causa vergüenza y deshonor al marido y en general, aun no siendo casadas, avergüenzan y deshonran al ministerio, y a Cristo que es la cabeza del varón, y a Dios que es la cabeza de Cristo. Ve algunos ejemplos de mujeres que usaron velo. Rebeca, esposa de Isaac, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 24, verso 65, no siendo aún su marido. Tamar, ¿no era de Judá? Libro de Génesis capítulo 38, verso 13 y 14. Ruth, moabita. Libro de Ruth, capítulo 3, verso 15. Siendo extranjera, pero aceptando a Dios. En general, todas las mujeres que pertenecían al pueblo de Dios. Números, capítulo 5, verso 18. Como última interrogante, ¿cómo se debe usar el velo? El velo debe cubrir totalmente la cabeza. Se debe usar con modestia. No es para lucir el cabello, el peinado o el tocado. Esto no es bueno delante de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9. No con cabellos encrespados, sino con modestia y vergüenza. El velo es precisamente para cubrir el cabello. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. No adorno exterior con encrespamiento del cabello. Lamentablemente, en ocasiones, la mujer, conociendo este mandamiento, no tiene el debido cuidado, ya que a veces por descuido usa una servilleta, o pañuelo, o una cobija, o lo que es peor, por las prisas, toma el pañal de su hijo para cubrir su cabeza. También he observado que hay hermanas que llevan un velo tejido como una red. Creo que esto tampoco es correcto. Por lo anterior, creemos que la mujer debe de usar un velo de un tamaño adecuado, que verdaderamente cubra los requisitos que explica el apóstol Pablo. La mujer tiene un velo natural, el cabello, pero aún siendo largo, no es suficiente. Ni qué decir cuando la mujer tiene el cabello corto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 15. En este mismo versículo, el apóstol Pablo explica cómo a la mujer le es honroso crear el cabello. Y en el versículo 13 pregunta, ¿es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Así pues, esta es la voluntad de Dios, pero expresa también algo importante para aquellas que no deseen usar velo. Estas deben raerse el cabello, es decir, la cabeza completamente rapada,
de raíz, no según la moda. Primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 6. Pero si esto es gravoso, expresa claramente, cúbrase. Termina el apóstol Pablo expresando estas palabras. Con todo esto, la explicación o razones dadas por Dios. Si alguno quiere contradecir o contender, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 16. Paz a vosotros, hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.